Muy buenas noches a las personas que se van a conectar y las que van a ver la grabación. Hoy corresponde seguir con el tema de módulo de venta de servicios financieros, por lo cual se ha visto prudente ampliar un poco en la cuestión de técnicas de venta, sobre todo en el sector legal, porque es una realidad que está saturada todo este tipo del mercado y todas las cuestiones de venta de servicios financieros. Entonces, es prudente que ampliemos un poco más este tema. Ya. Hoy vamos a ver un poco sobre la figura del vendedor y cómo se tiene que tener más o menos la predisposición para poder vender asesoría legal, sobre todo. A ver, ahí está la pantalla, listo. Vamos a compartir las diapositivas. Ahí está. Bien. Primero, entendamos qué es el vendedor, ¿no? El vendedor se ha convertido en un profesional que debe estar preparado para resolver problemas de sus clientes, ¿no? Vinculando íntimamente su empresa con el mercado. Entonces, aquí surgen algunas preguntas sobre qué es la venta y qué cualidades debe tener un vendedor. En este gráfico podemos observar que para una venta efectiva se necesita una relación, ya hablamos un poco en la clase anterior sobre la relación de confianza con el cliente, habilidades, son habilidades blandas y duras también, y el proceso de venta, cómo llevar un correcto proceso de venta para que podamos cerrar un trato con nuestro cliente. Bien, primero abordamos las cualidades de un buen vendedor. Un buen vendedor y el concepto de buen vendedor se trata sobre un conjunto de aptitudes y actitudes que tiene que tener una persona. Primero, es importantísimo la habilidad para comunicarse. Aquí hacemos alusión a la expresión, la discreción y la asertividad. El vendedor, al menos el buen vendedor, tiene que tener las palabras correctas para el momento correcto, saber expresarse y saber ser discreto sobre todo, porque hay clientes que llegan con un estado de ánimo, tal vez con una predisposición distinta, entonces el buen vendedor tiene que más o menos olfatear esa situación y adaptarse a ella para sacar el máximo provecho. Pero también tiene que tener una calidad profesional. Aquí hablamos sobre todo de la integridad, la independencia y la dignidad para que se pueda construir esa relación de confianza con el cliente que igualmente ya abordamos en la clase pasada. Ahora, es importante, como vimos, que el vendedor tiene que tener conocimiento del producto que ofrece. Porque imagínense si ustedes van a ofrecer un producto, en este caso servicios legales, o puede ser una casa o cualquier producto, si desconoce el producto y el cliente potencial les empieza a cuestionar o objetar. Entonces, no debemos tirarnos las cuadras en decir que vamos a improvisar y eso lo mejor es conocer bien el producto que vamos a ofrecer. También el cliente debe capacitarse permanentemente, no solo en habilidades de venta, sino en otras habilidades como puede ser trabajo en equipo, comunicación asertiva, producción contable en el tema de poder hacer cálculos financieros, digamos que de memoria, porque a veces nos preguntan, ¿no? Tanto servicio en dos pagos y otras cosas, entonces el buen vendedor tiene que tener más o menos una pequeña calculadora en su cabeza, porque eso demuestra calidad profesional, sobre todo. Y debe tener alto nivel de motivación, sobre todo el entusiasmo y sentido de superación. Y lo que no debe faltar es la habilidad para negociar, ¿no? Un vendedor tiene que negociar, caso contrario, pues va a estar a la deriva del cliente y puede no cerrar la venta, sobre todo. Unas pequeñas sugerencias para el vendedor y en su caso que van a ser asistentes en gestión judicial, sea público o privado, tienen que tener en cuenta estas sugerencias. Primero, no estar demasiado cerca del cliente o del usuario, porque hay muchos clientes que cuidan bastante y son muy conservadores en este tema del espacio personal, la intimidad, y cuando nos pasamos de confianza, digámoslo así, podemos incomodar y hacer que el cliente ya de lleno nos evite toda relación con nosotros y pues ya de paso no podamos empezar el proceso de venta. Luego también no debe nunca disculparse al comenzar una conversación de venta.
Hay mucha gente que disculpe que le diga o disculpe que le comente o perdone, le hago no, no se debe disculpar porque estamos nosotros tomando una posición de socorro, de ayuda a esa necesidad del cliente. O sea, vamos, es como cuando vamos al médico. Nosotros en el médico es como una relación de víctima y victimario. ¿Por qué? Porque en el médico nosotros somos la víctima. Estamos a la deriva y a lo que diga el médico. El médico tiene como, digamos, el poder en esa relación de paciente-médico. Algo así es con la venta. El vendedor tiene que ubicarse un poco más alto para hacerle un diagnóstico al cliente, qué es lo que necesita, cómo se puede abordar. Es igualito que ir al médico. Entonces no debemos disculparnos, ¿no? Imagínense si el médico dice, disculpe que le recomiende esta receta. No, nosotros debemos estar seguros de lo que vamos a ofrecer y del servicio que vamos a brindar, que estamos proponiendo. Luego vienen otras cosas más superficiales que son muy importantes. Primero, al menos si están en la cuestión del derecho, es cuidar el aspecto personal. Es entendible en personas, en estudiantes que todavía no se promocionan, que descuiden un poco ese tema, tal vez nunca usen corbata o camisas con estampados, está bien. Sin embargo, cuando vamos a vender servicios financieros y de temas legales sobre todo, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro aspecto personal, siempre estar presentados con corbata, si es posible con leva, o si no tenemos ese tipo de vestimenta, pues lo más formal posible. Porque recordemos que la primera impresión es la que cuenta y no hay segundas oportunidades para las primeras impresiones. Entonces, el cerebro funciona así. El primer segundo ya se hace una imagen y a los 5 segundos después está seguro de lo que uno es. Luego tenemos que ser breves. Entonces, no tenemos que alargarnos ni empezar en monólogos eternos sobre un servicio, sobre la historia de nuestro bufete de abogados o tal caso, sino lo que tenemos que hacer es escuchar, tener un enfoque consultivo, lo que habíamos tratado en la clase anterior. Ser breves, las respuestas breves, y cuando el cliente le pida que se extienda, pues usted se extiende. Caso contrario, no, porque eso también molesta y muchas veces hace que el cliente no desee ya escucharle y de paso no desee sus servicios, ¿no? Luego tenemos el de no interrumpir, sino que hay que escuchar, que va muy ligado a esto. ¿Por qué es malo interrumpir? Porque puede que el cliente esté a punto de decir una cuestión importante o central para la venta. Y nosotros por abordar, tal vez pensamos cosas importantes en nuestra cabeza, pero para él quizá no le interese. Entonces, más valor en esa relación de cliente-vendedor tiene escuchar al cliente que uno hablar. El vendedor ya ha dejado de ser esa lora que habla y dice los beneficios y tal y cual, sino que se ha modificado, se ha convertido en un vendedor de escucha activa, de identificar necesidades y ofrecer soluciones. Luego tenemos que tratar de sonreír siempre. Miren, esto es algo de toda la vida. Y es que cuando uno llega con las energías que llegue, pues se hace normal. Si a uno le reciben con una sonrisa, uno le contagia esa energía. Entonces, por eso hay que tratar de sonreír siempre, sobre todo si vamos a hacer venta de servicios legales. También hay que ser claros y precisos en la argumentación que vamos a ofrecer. Después de haber escuchado atentamente, tener un enfoque consultivo, pues tenemos que intentar sintetizar lo que más podamos la información para que el cliente nos entienda. Entonces tenemos que comprender que el cliente no tiene esa formación jurídica extensa que nosotros tenemos y todos los días estamos leyendo sobre los juicios, las resoluciones, los litigios. No debemos buscar las palabras adecuadas para que se entienda, el cliente esté satisfecho y no se sienta perdido ni abrumado en esa terminología que a veces es una parafernalia para la venta porque complica mucho y no es efectiva. Luego, no hay que parecer demasiado inteligente frente al cliente. Esto sí es importante y va ligado. ¿Por qué? Porque la desconfianza gana muchas veces. Si nosotros nos hacemos los muy inteligentes, el cliente va a decir, no, pues este man se pasa de vivo. Tal vez me vaya a estafar, me va a cobrar de más, o mejor voy a preguntar en otro lado. Debemos intentar mm, moldear nuestra actitud, nuestro lenguaje, nuestra conversación al cliente, al prospecto de cliente que tengamos. Si vemos que es una persona humilde o tal vez es un banquero o es un abogado mismo, tenemos que más o menos intentar ponernos en el nivel comunicativo, digamos, de él. No debemos intentar alardear de tal vez
formación o cosas por el estilo. Debemos ser lo más humildes posible y saber si entre nosotros que tenemos esa formación y todo, pero no parecer demasiado inteligente porque eso siembra desconfianza también. Luego, no utilizar frases ya hechas, como por ejemplo, bienvenidos a asesoría legal, es un gusto atenderles. Bueno, empieza, claro, eso le podemos ayudar, porque es un poco mecanizado y deja de lado la personalización del producto y del servicio. Sí, ya vimos la clase pasada. La personalización es darle al cliente lo que necesita. Tenemos el servicio, pero lo moldeamos a las necesidades del cliente. Entonces, por ahí va ese tema. Esto sirve para ventas personales, físicas o virtuales, ¿no? Luego tenemos que evitar a todo lugar las discusiones. O sea, ¿por qué vamos a discutir con un cliente? A menos que sea ya un cliente abusivo, un cliente moralmente no rentable o financieramente no rentable, moroso. Si es que es un cliente potencial, no hay que discutir. O sea, si el cliente piensa que tiene la razón y no afecta al proceso de venta, pues no discute. Luego, si es que el cliente es abusivo, es moroso, tal vez se necesite, pero eso ya es otro tema, otro proceso de abordar al cliente, pero por lo general se evita las discusiones siempre. El vendedor es el que da la solución al problema del cliente, no es otro problema para el cliente, eso hay que tener claro. Ahora, ¿qué es la venta y por qué la venta es un servicio? La venta es un proceso de negociación cuyo objetivo principal es el cierre de la venta. O sea, no podemos decir que hemos vendido si no hay un cierre, o que somos buenos vendedores si no obtenemos cierres de venta. Como ya vimos, el cierre de venta es lograr una retribución económica por el servicio. Un vendedor puede tener un bagaje importantísimo de conocimientos teóricos y formación teórica, pero la práctica es la que mide su efectividad. O sea, ¿cuánto vende? ¿Cuántos cierres de venta ha obtenido? No cuánto le sorprende al cliente o cuántos títulos tenga, sino cuánto es lo que vende. Ahora, para vender un bien y servicio, lo principal es conocer a profundidad lo que se está ofreciendo. Y esto va de la mano de la diapositiva anterior en siempre estar informado y utilizar frases que se personalicen al cliente, ¿no? ¿Por qué un cliente con una formación teórica importante no es efectivo? Porque si no logra cierres de venta, pues no es un vendedor como tal, sino puede ser un entretenedor, porque entretiene a los clientes y no los ven, no logra un cierre de venta. Por eso es importante tener en consideración las estrategias de cierre de ventas que hemos analizado. Ahora, el cliente, ¿no? Es una parte importante porque no todo depende del vendedor. Es importante también conocer el carácter del cliente para conducir desde ahí el proceso de venta. O sea, si viene enojado, si viene alegre, si viene preocupado, si viene llorando, todo eso tenemos que identificar, porque en una oficina legal vamos a tener todas las situaciones que ustedes. Va a llegar gente con problemas con su pareja, gente con problemas de maltrato físico, psicológico, sexual, a poner una denuncia que el marido le ha agredido, cosas así. O acciones de protección contra una institución porque se sienten indignados, les acosaban laboralmente, etcétera. O sea, hay muchos problemas que hay que abordar. Por ejemplo, si el comprador es impulsivo e impaciente, se nota al principio cuando lo abordamos, nosotros, nuestra actitud tiene que tener ese mismo ritmo. O sea, ser impulsivos también y dar soluciones rápidas. No podemos permitirnos que si el cliente viene impulsivo, impaciente por un servicio, nosotros empezamos a alargar la conversación, alargar el proceso de ventas, empezamos con charlas, con palabras complicadas, con mucha calma, porque primero no vamos a conectar con el cliente, no va a haber esa relación de confianza. O sea, si el cliente viene impaciente por contratar un servicio legal, nosotros tenemos que actuar igual, impacientes por venderle el servicio legal.